amigos, licenciada y compañeros, el día de ahora yo les hablaré sobre, les adentraré más que todo en cómo surgió esto de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Esto más que todo surgió en la década de 1920 bajo la dirección del filósofo Huckenberg, y también se formaron otras teorías que fueron sobre el capitalismo tardío y el totalitarismo. Bueno, más que todo las cosas que pasaron en la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar fue que la lucha de colonizar África, que fue en 1914 si no me equivoco, y en la que desencadenaron muchas cosas en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? También la derrota de Alemania frente a las potencias aliadas, que esto tuvo consecuencias con el Tratado de Versalles, que fue en 1919. También con la República de Weimar se fue el régimen político alemán, que duró entre 1919 y 1933. Que lleva el nombre de Weimar por la ciudad que fue ahí donde se reunieron la Asamblea Nacional para constituir y proclamar una nueva constitución. También está el totalitarismo, el estalinismo, el fascismo y también el nazismo. Bueno, en 1917 tuvo un lugar en la Revolución Rusa, que pretendía llevar a la práctica de las teorías. ¿Verdad? Sobre la filosofía de Marx. También la fuerte crisis económica que produjo esto, los regímenes totalitarios, el tipo de fascista de la Europa, que fue en 1918 a 1939. Eso fue como un proyecto político del fascismo que intervino al Estado en la economía. Entonces tuvo mucho que ver con base a la sumisión y la razón de voluntad, ¿verdad? El fascismo triunfó en Italia en 1922 y en Alemania por Adolf Hitler en 1933, y también en España en 1939. A diferencia de esto, lo importante es que ellos son unos fuertes componentes de autoridad, se podría decir, porque ellos más que todo fueron unos líderes y utilizaron eso con base al miedo, más que todo al miedo y también el cómo pudieron persuadir a las personas, ¿verdad? También fue con la cuestión judía, que fue el exilio de la escuela de Frankfurt. ¿Qué pasó aquí? Bueno, básicamente tuvo bastante crítica del estado del bienestar de los movimientos sociales, políticos en los años 60, de la Guerra Fría. También la segunda generación de la escuela fue una de sus obras muy importantes. Es una teoría de acción comunicativa, se podría decir. También tras la derrota de Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos se consolidaron como potencias mundiales. También se produjo además una reorganización política del mundo, reorganización política de los bloques más fuertes, como el comunismo en la Unión Soviética y la democracia capitalista en los Estados Unidos, que fue una de unos grandes bloques, se podría decir, de reorganización que tuvieron. Y esto también así comenzó sobre la Guerra Fría, ¿verdad?
También el equilibrio resaltante de la Guerra Fría fue el producto de la desvisualización nuclear, que durante en los años 60 se desarrollaron movimientos sociales cuyos logos que han sido muy marcados en el tipo de libertades civiles, ¿verdad? También en la sociedad industrial evolucionó hacia a su estado de bienestar, un sistema capitalismo basado en la propiedad privada, y pues más que todo eso fue lo que se puede decir de que tuvo mucho que ver la teoría, mejor dicho, crítica, y mi compañera Jennifer les hablará sobre más que todo qué es la teoría y cómo se originó, cuáles fueron sus personajes, y todo tiene su anclaje. Entonces, más que todo eso. Muchas gracias. Hola, yo les vengo a hablar un poco acerca de la teoría de Frankfurt. Bien, aquí todo surge cuando un grupo de investigadores deciden unirse para analizarlo. Estos investigadores se centraron más que todo en las teorías de Hegel, de Marx y de Freud. Deciden hacer esta teoría en el Instituto de Investigación Social y lo inauguran en 1923. Estos investigadores se constataron como los primeros en ver esta teoría que se estaba creando. Bien, esta escuela de Frankfurt fue ubicada en Alemania y fue la primera escuela de Alemania que se centraba en teoría social y la filosofía crítica. Ellos deciden centrarse en cómo se manejaba la política en Alemania en ese momento, cómo los políticos, el ámbito socioeconómico agarraba a la gente, si ellos hacían de que la gente le creyeran, si no le creyeran. Entonces de eso se trata esta teoría. Se trata de analizar cómo la política absorbe a la gente para ver si lo que están haciendo está bien, o si lo que están haciendo está mal, le dicen algo a la gente para que crean que está bien. Entonces, de eso se trata esta teoría. Más que todo es de analizar qué están haciendo, qué está haciendo en el ámbito político para que la gente no se ponga a analizar, pero han hecho esto o está esto malo. La gente no, esta teoría, eso nos permite analizarlo, qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. A estos investigadores intelectuales de dicha escuela se inauguró en 1930, cuando empezaron con eso a meterse más en lo político y en lo socioeconómico, o ver lo que la gente pensaba o cómo manejaba la política a la gente. Bien, la variante más importante de esta teoría es marxismo-leninismo, debido a que nos permite tener mayor empleo de la teoría social y nos permite explicar mejor acerca de cómo se estaba dando la política en Alemania en el siglo XX. También el núcleo nos permite como investigar de que todo lo que estaba pasando en Alemania referente a la política, la historia de cómo comenzó la corrupción, de cómo se comportaban las leyes, cómo era lo político con la gente y todo eso. Mucha gente a los que no eran legales o
les hacían un montón de cosas. Ahí lo podemos ver en la película de La vida es bella. Cómo a las personas que no eran legales, las maltrataban, los sacaban y los iban... Algunos los mataban, a otros los golpeaban. Los niños hasta se tenían que esconder. Los niños que no eran legales se tenían que esconder para que para no sufrir todo eso. Entonces ahí podemos ver cómo se comportaba la política en ese momento en Alemania. Bien, a la teoría crítica de Stanford se unieron varios estudiosos. Varios de ellos eran muy diferentes, tanto en tendencias como en muchísimas cosas. Esta teoría se convierte en la primera institución académica que abraza abiertamente todas las ideas del marxismo. Pero lastimosamente, por todo lo que estaba pasando en Alemania en ese momento, se tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Pero luego de que se tuvieron que ir para los Estados Unidos, deciden regresar tras una victoria ganada aliada. En el año 1923, un grupo de intelectuales fundaron el Instituto de Investigación Social, que estaría ligado a la Universidad de Frankfurt en Alemania. Esta escuela sería la primera institución alemana con una orientación abiertamente marxista. Este grupo de intelectuales formuló una teoría denominada Teoría Crítica de la Comunicación o Escuela de Frankfurt. En su primer intento, esta teoría se formuló bajo el nombre de marxismo heterodoxo, que pretendía dar soluciones a los problemas que Karl Marx planteaba en sus teorías. Por esto, la teoría crítica pretende no solamente analizar y comprender el entorno social, sino que también brindar soluciones coherentes. La teoría crítica de la comunicación o Escuela de Frankfurt fue representada principalmente por Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Como corriente de pensamiento, la teoría crítica se opone totalmente a la conocida teoría tradicional, que está basado en los postulados de las ciencias naturales y el positivismo. La teoría crítica en este sentido propone que el conocimiento de un individuo está mediado por la experiencia que va adquiriendo con el paso del tiempo y está condicionado por su contexto histórico, político, económico y social. Sostiene también que los intereses teóricos y no teóricos influyen de manera directa en la forma en la que se organiza, se forma y se constituye el reconocimiento del individuo. Los conceptos básicos de la teoría crítica de la comunicación o la Escuela de Frankfurt son la alienación y la manipulación. La alienación se da porque el individuo deja de pensar por sí mismo, y la manipulación es influir en la opinión del individuo haciendo uso de algunos instrumentos, en este caso los medios de comunicación masivos. Por tanto, podemos decir que el emisor manipula y el receptor está alienado. Para lograr entender el ejemplo con el cual se relaciona la teoría de la Escuela Crítica de Frankfurt en la actualidad, primero hay que entender todo el contexto y todo lo que rodea el ejemplo. Creo que todos estamos muy enterados o sabemos más o menos a grandes rasgos lo que está pasando en Corea del Norte, pero para poner en contexto a aquellos que no sepan y poder entender todo de una mejor manera, Corea del Norte por el momento está atravesando una etapa de una dictadura totalitaria, o así como la catalogan muchos expertos, en la cual todo el poder está basado en una persona que es Kim Jong-un. Creo que es un personaje que ya todos hemos escuchado alguna vez. Bueno, Corea del Norte es un país que es muy polémico y que están atados a una dictadura totalitaria, como ya les mencionaba. Toda la población de ese país lamentablemente está de una manera o de cierta manera aislada alrededor del mundo. Corea del Norte es un país en el que no hay libertad de expresión, es un país en el que no hay un libre acceso a la información, no existe el internet como nosotros lo conocemos. El internet está únicamente sujeto a aquellas personas de alto poder político y algunos universitarios de alto rango, pero es un internet muy diferente al que nosotros conocemos. No existe algo como Windows ni el sistema operativo de iOS. Es un sistema operativo únicamente que ha creado el gobierno de ese país, que restringe grandemente todo el acceso a la información como nosotros lo podemos tener. Bueno, teniendo todo esto en cuenta y que el país está bastante aislado de todo, podemos llegar al ejemplo. Un caso muy impactante y que refleja a la perfección la teoría es el del Mundial de Fútbol 2014. El canal de YouTube Korea's News Backup subió un clip en el que se muestra un fragmento de lo que parece ser un noticiero, en el cual se muestran imágenes de la selección de Corea del Norte jugando la final de dicho Mundial contra Portugal, cuando Corea del Norte ni siquiera participó en el Mundial 2014.
Medios anglosajones, hispanohablantes, chinos, así como miles de internautas, inclusive la CNN, dieron credibilidad al video y lo divulgaron en sus páginas y redes sociales como un ejemplo extremo del aislamiento y la manipulación mediática a la que la dictadura de Corea del Norte somete a sus ciudadanos. Theodor Adorno y todos los demás pensadores tenían como propósito con esta teoría cambiar la situación de opresión en la que vivían la mayoría de seres humanos y alcanzar su emancipación. Por emancipación nos referimos a la liberación respecto a un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia, en este caso muy aplicable a Corea del Norte, en el cual todos sus ciudadanos viven con una constante represión. La teoría estudia dos conceptos claves para entender esta relación: alienación, dejar de pensar por sí mismo, en este caso sería el receptor, el pueblo de Corea, y manipulación, controlar la voluntad con el uso de ciertos instrumentos, en este caso los medios de comunicación transmitidos por el emisor, o sea el gobierno de Corea del Norte. El pueblo de Corea del Norte está completamente alienado por la falsa idea que le muestra el gobierno de Corea, y el gobierno es el emisor, o en este caso el manipulador, por toda la falsa realidad que muestra a sus ciudadanos. También es muy importante otro concepto creado por estos pensadores, principalmente por Theodor. Este concepto creado por Theodor y sus colegas se relaciona ampliamente con los conceptos de alienación y manipulación que vimos antes. Se trata de industria cultural. Aquí surge la diferenciación de dos conceptos claves muy necesarios para entender toda esta relación. Cultura de las masas, esto se refiere a la cultura que hace la gente, a la verdadera cultura popular, y en segundo, la cultura de masas, que nace a partir de la manipulación producida por el sistema para controlar a la gente, es decir, una industria cultural. Y eso precisamente es lo que crea el gobierno de Corea del Norte, una industria cultural manipulando a todos sus ciudadanos. Muchas gracias, eso ha sido todo, tengan un feliz día.